No grité, no supliqué, simplemente cerré la puerta detrás de mí y dejé que el viento se llevara las últimas palabras que él ni siquiera quiso escuchar. Siempre pensé que si algún día mi hijo me echaba de casa, sería tras una gran pelea. Lágrimas, gritos, algo parecido a una escena de telenovela, una ruptura con ruido, pero no fue así. Llegó con una frase pequeña, soltada en medio de una cena silenciosa, cuando el olor de la sopa aún flotaba sobre la mesa y los palillos ni siquiera habían tocado el segundo bocado. Una frase como una piedra rodando colina abajo, sin ruido, sin prisa, pero que al llegar al fondo se rompió. Si alguna vez pensaste que el dolor solo vale cuando hace ruido, esta historia te hará reconsiderarlo. Porque a veces, una frase dicha en voz baja puede expulsar a una madre entera de la vida que ella misma construyó. Suscríbete al canal Ella Historias Margaret para no perderte lo que viene después, cuando esa madre se va, pero sin dejarse a sí misma atrás. Mamá, creo que tal vez deberías empezar a buscar otro lugar donde vivir. No sé qué me dolió más, si esas palabras o la forma en que desvió la mirada después de decirlas, como si le diera miedo mirar a los ojos a su propia madre. Me llamo Margaret Whitmore. Tengo 65 años. Soy viuda. Tengo 2 hijos. Rachel vive en Francia y Andrew, el que pronunció esas palabras, vive en España con su esposa, Melissa. Después de que George, mi esposo, muriera de un derrame cerebral, dejé Estados Unidos y me mudé a Valencia para vivir con Andrew. Él mismo me lo había propuesto. Mamá, no deberías vivir sola. En ese momento pensé que era afortunada. Tantas madres sueñan con vivir cerca de sus hijos, ver crecer a sus nietos, tener a alguien con quien hablar cada día. Yo cocinaba los platillos favoritos de Andrew, convertí mis ahorros de dólares a euros, aporté para los servicios y jamás permití que mi nuera tuviera que pagar por mí. Limpiaba la casa, cocinaba, regaba las plantas, fregaba las manchas del baño, hasta lavaba las alfombras a mano. Solo quería estar cerca de ellos. Eso era todo. Pero poco a poco entendí que no era de la familia, era solo una invitada temporal, una presencia de más. Empecé a notar los silencios durante la cena, silencios que no nacían del disfrute, sino de no tener ganas de hablar. Andrew pegado al teléfono. Melissa asentía con cortesía. A veces fingía una risa amable cuando yo contaba alguna anécdota antigua. Al principio pensé, quizás está cansado. Tal vez ella se siente incómoda. Quizás hablo demasiado. Y comencé a examinarme después de cada comida. No debería hablar tanto de su papá. Mejor digo menos, para no incomodarlos. Tal vez sí soy una señora mayor que ya molesta. Una noche, mientras fregaba los platos, escuché a Andrew decirle a Melissa desde la sala. Ella repite lo mismo una y otra vez, como un disco rayado. Melissa no dijo nada, solo suspiró. No me enojé, no me puse triste, solo sentí un pinchazo en el pecho, ese tipo de dolor sin nombre. Lavé la última cuchara, me sequé las manos con cuidado y regresé a mi cuarto, como todas las noches. La habitación era pequeña, con una ventana que daba a una pared blanca del edificio vecino. Sobre el escritorio estaba el retrato antiguo de George. Lo mantenía allí como recordatorio de que alguna vez tuve una familia. Me senté en la orilla de la cama, alicé la almohada y murmuré. Estoy bien. Con cada día que pasaba me sentía más alejada del resto de la casa. Nadie me gritó, nadie me echó. Pero el hielo se acumulaba lentamente, como niebla de madrugada. Algunos días no hablaba con nadie, solo el eco de mis pasos sobre el piso de madera. Una vez le pregunté a Andrew, ¿quieres que prepare aquella carne asada que te gustaba cuando eras niño? Él respondió sin levantar la vista del teléfono. Mamá, ya no comemos igual. Por primera vez en mi vida, no supe qué hacer para encajar con mi propio hijo. Ese domingo me levanté temprano para preparar una sopa de verduras, la que Andrew solía devorar cuando era pequeño. Recordaba cada ingrediente, cada gota de salsa de pescado que le daba ese sabor exacto que él amaba. Puse la mesa, doblé servilletas, coloqué las cucharas con cuidado. Una parte de mí esperaba, solo un poco, que ese día comiéramos juntos como una familia real. Melissa no bajó. Dijo, voy a comer después. Andrew se sentó al frente, aún pegado a su celular. Deslicé el tazón hacia él, sonriendo. Preparé tu sopa favorita, como en los viejos tiempos.
Él no me miró. Movió la cuchara un poco y la dejó a un lado. Mamá, dijo con voz monótona, como recitando, ya no tienes que cocinar. Melissa y yo comemos algo más sencillo. Y en realidad, tampoco tienes que hacer tanto en la casa. Sonreí levemente, pero mis manos temblaron. Solo quería ayudar. Andrew me miró. Era la primera vez en días. Pero esa mirada ya no era la de un hijo que ama. Era la de un extraño que habla con una visita no deseada. ¿Sabes, mamá? Hablas demasiado. De verdad. Todo el día estás contando cosas viejas, preguntando. En esta casa, a veces también necesitamos silencio. Silencio. Me quedé congelada. En mi mente resonaban los cientos de sonidos con los que alguna vez llené esa casa. Mi voz contándole cuentos, mi llanto silencioso cuando George murió, mi canto bajo mientras cocinaba, mi llamado cuando llovía. No sabía desde cuándo me había vuelto ruidosa. Entiendo, murmuré. Me levanté y llevé los platos al fregadero. Nadie me detuvo. Nadie dijo, mamá, lo siento. Esa noche me senté junto a la ventana mirando el vecindario tranquilo, las ventanas iluminadas como ojos cansados. En mis manos, el retrato de George, tomado en el parque Cedar. Acaricié el vidrio y susurré. Estoy cansada, George. Nuestro hijo ya no me necesita. No lloré. Tal vez ya no me quedaban lágrimas. Después de tantos meses intentando encajar, intentando hablar menos, intentando ser madre y también huésped en la vida de mi propio hijo. A la mañana siguiente me levanté temprano. No cociné, no limpié. Tomé 2 maletas, una con ropa, otra con libros y la foto, y salí en silencio. Nadie me despidió, nadie preguntó a dónde iba. La puerta se cerró tan suave que no hizo ruido. Me quedé de pie en las escaleras un rato, mirando la casa que creí mi hogar. El sol apenas salía. El viento venía suave desde el mar. Me subí el cuello del abrigo y apreté el mango de la maleta. No sabía a dónde iría, no tenía un plan, pero algo sí sabía. Jamás volvería a pedir quedarme. Fui a la parada del autobús, me senté entre desconocidos, nadie miraba a nadie, cerré los ojos. No sé cuánto tiempo viajé, pero al abrir los ojos supe algo con claridad. Me lo quitaron todo, menos a mí misma. Esa noche dormí en un cuarto de pensión viejo, con pintura descascarada, sin cortinas, una cama hundida y una almohada que olía a cigarro. Preparé un té gratuito de sobre, suave, amargo, pero caliente. Abrí la maleta buscando un libro y encontré algo que ni recordaba haber llevado, el diario de cuero de mi madre. Lo tomé y exhalé profundamente. Algo empezó a cambiar desde ese instante. No recuerdo exactamente cuándo metí ese diario en la maleta. Tal vez fue en el apuro de empacar, cuando lo lancé dentro sin pensarlo demasiado, pensando que lo leería después. O tal vez, en lo más profundo de mí, sabía que llegaría el momento en que lo necesitaría. No para recordar, sino para sobrevivir. La pensión donde me estaba quedando se encontraba junto a una antigua gasolinera, en las afueras del norte de Valencia. La almohada era delgada como una hoja, el colchón blando y vencido, la lámpara parpadeaba, pero fue en ese espacio húmedo y frío donde comencé a recuperar a mí misma. Aquella noche, al buscar pastillas para la tos en mi maleta, mi mano tropezó con algo familiar, una cubierta de cuero lisa y fría, un cuaderno marrón oscuro, con las esquinas gastadas pero aún con ese olor añejo, el olor de los recuerdos. En la tapa, grabado en relieve, estaba el nombre Marjorie A., el nombre de mi madre. Encendí la lámpara, me senté en la mesa coja de madera y empecé a hojear las páginas con calma. Mi madre era una mujer reservada. Nunca levantó la voz, nunca compartió del todo lo que pensaba. Ella escribía. Recuerdo que de niña, al abrir mi lonchera, siempre encontraba una nota pegada en la tapa. Hoy también puedes, mi amor, con su letra redonda, amorosa y meticulosa. Y ahora, esa misma letra, suave, redonda, cuidadosa, aparecía en cada página. Hoy llueve. Él ha vuelto. El mismo perfume, los mismos zapatos negros lustrados. No pregunté nada, no exigí nada. Solo sé que mi corazón aún late muy rápido cuando él entra. Me estremecí. Hoy llueve. Él ha vuelto. Pasé a la siguiente página. Dijo que si todo fuera distinto yo sería su esposa, pero tiene familia, un hijo, una hija, un legado que no puede abandonar.
Mi corazón latía con fuerza. La imagen de mi madre, esa mujer delgada, callada, que me crió con sus manos arrugadas y austeridad, ahora se transformaba en protagonista de otra historia. Una mujer que fue amada y abandonada. No sé cuánto tiempo estuve sentada ahí. La tenue luz amarilla hacía que la tinta pareciera desvanecerse, pero sabía que no era la tinta, eran mis ojos empañados. Seguí leyendo. Cada frase parecía cortar una grieta en mí que yo creía cerrada. Nunca tuve el valor de contárselo a Margaret. Es tan pura, tan inocente, tan buena. No merece saber que nació de algo que nunca debió pasar. Solo rezo para que jamás lo descubra, que no sepa que es hija de él. Mi mano temblaba, el aliento entrecortado. Volví a leer esa línea una y otra vez. No había error. Decía Margaret, mi nombre. Un torbellino de emociones me estalló en el pecho. Yo, Margaret Whitmore, no era hija de George Whitmore, el hombre al que llamé papá toda mi vida. Yo era el fruto de una relación prohibida, un error, un accidente o un amor imposible. Nadie lo dijo. Solo quedaban las palabras de mi madre. La mujer que cargó con ese secreto hasta el final. Pasé las páginas más rápido. Las siguientes líneas eran dispersas, como si a mamá también le costara continuar. Él dijo que si algún día le pasaba algo, alguien vendría a buscarme. Leonard Goldstein. Me pidió que recordara ese nombre. Goldstein. Mi garganta se secó. Había escuchado ese nombre. Una vez, en Estados Unidos, George lo mencionó en una conversación sobre bienes raíces. Dijo que Leonard Goldstein era un abogado de Dallas, uno de esos que trabaja con gente que no quiere aparecer en los registros. No hay nada oficial, Marjorie, leía, pero me prometió que dejaría algo, algo pequeño, para Margaret, no a través de un testamento, sino mediante una transferencia privada, indetectable. Ella lo necesitará si alguna vez queda sin salida. Apreté el diario contra mi pecho. Las lágrimas caían sobre mi mano. Si alguna vez queda sin salida. Mamá lo supo. ¿Desde cuándo sabía que este día llegaría? Sentí que el mundo se desmoronaba. Pero, en medio de ese colapso, algo en mí se enderezaba. Esa noche no dormí. Me quedé en la mesa, con la mano sobre el diario de cuero, como si soltarlo significara perderlo todo. Como si al cerrarlo, volvería a ser la mujer de 65 años, sin casa, sin dinero, sin identidad. Pero ya no era esa mujer, no después de lo que había leído. Tomé una hoja, una del cuaderno donde anotaba mis gastos, y en el reverso escribí con una letra temblorosa pero firme. Estimado señor Leonard Goldstein, no sé si aún recuerda a mi madre, Marjorie A., quien alguna vez mencionó que usted era amigo de un hombre llamado Harold Sterling. Me llamo Margaret Whitmore, y creo que soy la persona de la que él habló. No tengo pruebas, solo este diario. Pero si usted realmente conoció a mi madre, si de verdad conoció a Harold, por favor, respóndame. No busco riquezas, solo la verdad. Atentamente, Margaret. No recuerdo cuántas veces releí esa carta antes de meterla en un sobre. Busqué la dirección del bufete después de horas en la biblioteca pública, con una conexión a Internet más lenta que mi respiración. La envié al día siguiente, con doble cinta adhesiva y sello. 2 semanas después recibí la llamada. Estaba en un pequeño comedor junto a la estación de tren, comiendo unas papas sin sal, calculando si me alcanzaría el dinero para una semana más. El teléfono vibró. Número desconocido. Casi no contesté. ¿Hola? Habla Margaret. ¿Margaret Whitmore? Sí. Soy Leonard Goldstein. Me puse de pie. He esperado esta llamada durante 10 años, dijo con voz grave. Conocí a su madre, conocí a Harold. Siempre me pregunté si algún día usted aparecería. No dije nada. Solo apreté el teléfono como si soltarlo fuera a cortar el hilo. Si puede venir mañana a mi oficina, continuó. Tengo un sobre, entregado en mano, de parte de Harold Sterling, dirigido a Margaret Louisa. Creo que es para usted. A la mañana siguiente tomé el primer tren al centro financiero de Valencia, donde una firma legal internacional tenía oficina en colaboración con Leonard Goldstein. Me puse mi viejo cardigan gris, me recogí el cabello, ajusté mis zapatos aunque me quedaban sueltos y caminé con firmeza. Me repetí, esto no es un milagro, es una oportunidad para entender de dónde vengo. La oficina estaba en un edificio antiguo pero elegante. Al abrir la puerta de madera,
El olor a papel viejo, tinta y cera de pisos me envolvió. Un mundo al que nunca había pertenecido. Leonard Goldstein me esperaba en la sala de reuniones. Pasaba a los 70, pero aún erguido, mirada aguda, la de alguien que ya ha visto muchas verdades. «Se parece a ella», dijo, «a Marjorie, pero los ojos son de Harold». No supe qué decir. Me entregó un sobre amarillo, sellado, con los bordes gastados pero intacto. Lo escribió a mano. Ya nadie hace eso. Sonrió con nostalgia. Abrí la carta con las manos, sin cuchilla, como queriendo tocar cada letra. A mi hija, Margaret Luisa, perdóname por no tener el valor de salir de mi vida para entrar en la tuya. He dejado una pequeña parte de lo que construí. No por dinero, sino para que tengas una oportunidad. Nadie sabe de ti, pero ahora tú sabes de mí. Y eso, para mí, es suficiente. No recuerdo cuándo empecé a llorar. La carta era breve, sin excusas, sin adornos, pero tan real que me dejó sin aliento. Leonard no dijo nada, solo deslizó una carpeta hacia mí. Dentro había un inventario de activos, una cuenta personal con 1.200.000 euros, participaciones privadas, transferencia de una propiedad no registrada, una entidad legal a mi nombre, establecida desde hace 10 años. Puse la mano sobre la primera hoja, miré los números, no sentí euforia, no sentí que había ganado la lotería, solo exhalé. Por primera vez en meses dejé de sentirme invisible. Esa noche, en mi cuarto de pensión, me preparé un té de menta. Encendí la lámpara. Volví a leer la carta. Y esta vez sonreí. Ellos creen que me abandonaron, pero no me abandonaron. Fui elegida, solo que nunca supieron verlo. Desde el día en que salí de la oficina del señor Leonard Goldstein, ningún día volvió a ser igual. Ya no me despertaba pensando en qué comida saltarme para ahorrar. Tampoco pasaba horas sentada en la estación de tren solo para que alguien pasara cerca y me recordara que aún existía. Empecé a vivir, pero no lo celebré. No compré nada lujoso. No reservé boletos para volver a Estados Unidos ni para viajar a Italia, como suele decir la gente, el día que tenga dinero. Fui a una pequeña cafetería con Wi-Fi decente, pedí un espresso lo suficientemente amargo y abrí mi computadora. Lo que tenía frente a mí no era un sueño, era un plan. Busqué cómo constituir una sociedad de responsabilidad limitada en España, términos básicos de bienes raíces, cómo leer un estado financiero. Vi videos, tomé apuntes a mano, le pregunté al barista algunas palabras locales sobre leyes de arrendamiento. Nadie me miraba, nadie se reía. Pensaban que era una viejita estudiando por entretenimiento, pero yo estaba aprendiendo para protegerme. Me inscribí en un curso en línea sobre gestión patrimonial, bajo un nombre falso. Cada noche revisaba expedientes de proyectos, aprendía a analizar tablas de subastas e investigaba cada término como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. Esta vez, el lenguaje del poder. Comprendí algo muy claro. Para no ser expulsada de un hogar nunca más, debía poseer algo que nadie pudiera quitarme con palabras. Un día, mientras navegaba en la sección Propiedades en dificultades de una pequeña web de subastas del gobierno local, vi un nombre. Contuve la respiración. Era el edificio donde vivían Andrew y Melissa. Estaba ubicado en la calle Alsina, en el este de Valencia, el lugar desde donde alguna vez salí con 2 maletas, bajo la mirada indiferente de mi propio hijo. Ahora, ese edificio aparecía ante mis ojos como una frase esperando ser subrayada. Propiedad en subasta por morosidad de más de 2 años. Precio inicial, 620.000 euros. Me quedé inmóvil. Esa era la misma propiedad que Andrew me había dicho. Esto es propiedad privada nuestra, mamá, que no se te olvide. Y ahora estaba ahí, entre terrenos baldíos, bodegas y apartamentos viejos, como un producto con etiqueta de descuento. Toqué la pantalla, sin temblor, sin sonrisa, solo una calma extraña. No hacía falta gritar, no hacía falta vengarse, solo hacía falta una palabra. Ofertar. Con ayuda de Leonard, fundé una empresa llamada ML Holdings, las iniciales de Margaret Luisa, el nombre que mi madre usaba cuando me hablaba en serio. Completamos los papeles en menos de 2 semanas. No permití que mi nombre apareciera en ningún documento. Solo Leonard sabía quién estaba detrás de la empresa.
Aprendí a transferir dinero a través de capas legales, a ocultar el nombre del comprador en los registros de propiedad, a asegurar la titularidad sin dejar rastros. Y entonces hice clic. Oferté un 12% por encima del precio inicial, lo suficiente para asegurar la compra, pero sin levantar sospechas. No se lo conté a nadie. Seguí yendo cada mañana a la misma cafetería, con mi espresso en mano y una bufanda vieja sobre los hombros, como una mujer esperando que su esposo vuelva del supermercado. Solo que esta vez yo esperaba un título de propiedad. Un sábado por la mañana, con hojas secas en el andén y una vieja balada sonando en la radio, mi teléfono vibró. Un mensaje de Leonard. Felicidades. Ahora usted es la nueva propietaria de todo el bloque Alsina 18 a 24. Legal. Nadie lo sabe. Apoyé la cabeza sobre la mesa. No lloré. No sonreí. Solo cerré los ojos. Y por primera vez en mi vida me sentí como alguien que tiene las llaves. No dejé cartas. No dejé tinta. Permití que el sistema de administración de ML Holdings hiciera el resto. Profesional, frío, completamente legal. 2 semanas después de finalizada la transferencia, todos los residentes del edificio Alsina 18 a 24 recibieron un correo electrónico con el asunto: aviso de actualización de alquiler y nuevas políticas de administración. El contenido era claro, conciso, acompañado por un nuevo contrato. Entre los puntos destacados, el alquiler del departamento de Andrew aumentaba 5 veces. Se aplicaban nuevas tarifas de administración por violaciones previas al reglamento. Se exigía un nuevo depósito por historial crediticio débil. Plazo de respuesta: 10 días hábiles. No vi la cara de Andrew al leer el correo, pero me lo imaginé. Ya había visto esa cara antes, cuando me negó sentarme con ellos a la mesa, cuando bajó el volumen del televisor mientras yo apenas abría la boca. Esta vez, seguro su expresión era aún peor. 3 días después, recibí por parte de Leonard una copia del correo que Andrew envió al departamento de administración. Asunto: inaceptable. Contenido: hemos vivido aquí más de 3 años y jamás nos atrasamos en el pago. Este aumento es una explotación descarada. Exijo saber quién está detrás de esto. Si no recibo una respuesta razonable, iniciaré acciones legales. Andrew Whitmore. Leí hasta la última línea sin poder levantar la comisura de los labios. Quiero saber quién está detrás. Tal vez ya es hora de que lo sepa. Pasé por el edificio una tarde, con sombrero ancho y gafas oscuras. Desde lejos vi a Andrew caminando por el pasillo, hablando por teléfono, con el rostro rojo. Me paré al otro lado de la calle. Nadie me reconoció, no porque estuviera disfrazada, sino porque nunca se tomaron el tiempo de mirarme bien. El 7º día, tras el aviso, el sistema recibió 3 correos de Andrew. El primero lleno de furia, el segundo con amenazas legales, el tercero era solo una línea desesperada. No podemos pagar esta cantidad, por favor, reconsideren. Leí esa línea lentamente, no por compasión, sino porque conocía demasiado bien esa sensación, esa de estar fuera de control, de no ser consultado, de no poder elegir, solo aceptar lo que te imponen. No respondí. Le pedí a Leonard que enviara un correo estándar, educado, citando la cláusula C3 del contrato. El incremento se ajusta al valor del mercado, vigente tras el cambio de propietario. No se hacen excepciones. Sin mi nombre. Sin firma alguna de Margaret Whitmore. Solo una firma fría, en tinta negra. ML Holdings. Una noche pasé frente al antiguo edificio, fingiendo ser una transeúnte más. Dentro del departamento donde solía lavar platos cada noche, una luz tenue se filtraba. Voces discutiendo, un vaso roto, una voz femenina quebrada a mitad de frase. Me quedé quieta, no para escuchar, sino para recordar. Recordar la última noche que salí de allí, también bajo una luz tenue, también en medio del silencio de quienes te rechazan. Pero esta vez no era yo quien llevaba las maletas, yo era quien tenía el contrato, la que poseía todos esos números de apartamento escritos en la escritura de propiedad, que Andrew ni siquiera sabía que había cambiado de dueño. Me di la vuelta sin dejar que cayera una lágrima, porque esto ya no se trata de lágrimas, se trata de orden, de justicia, de ese silencio que pesa. No pensé que volvería tan pronto a ese edificio. Pero esa mañana, sin viento, mi interior estaba igual de en calma. Llevaba un abrigo marrón oscuro de paño, el cabello recogido,
y unos lentes redondos nuevos que compré en la farmacia cerca de la estación. En mi bolsa de tela solo llevaba un expediente delgado y un bolígrafo azul, el más barato de la librería. Caminé despacio por el pasillo del edificio de la calle Alsina. Las baldosas eran las mismas. El olor a humedad del techo pasaba entre las losas, tan familiar que dolía en el pecho. Una señora del piso de abajo salía con su bolsa de basura. Me saludó cortésmente, y yo apenas asentí. Nadie sabía quién era. Me gustó esa sensación, como una sombra al mediodía, ligera, pero real. Avancé por el tercer piso, justo frente a la puerta del apartamento donde una vez cociné para mi hijo. Me detuve a 3 pasos. No toqué, no miré el mirilla, me quedé allí. Escuché gritos apagados desde dentro. La voz de Melissa, furiosa y ahogada. La voz de Andrew, alta, agresiva, desquiciada. ¿Quién crees que está detrás de esta maldita empresa? ¿Mi madre? Por favor, gritó él. Hubo un silencio. Me di la vuelta y caminé lentamente hacia la escalera, como si buscara otra salida. En la planta baja había una sala técnica vacía, un espacio que la administración usaba en reuniones. Leonard me lo había reservado para que firmara unos papeles. Me senté en la vieja mesa de madera, junto a una ventana entreabierta. Se escuchaban carros, perros ladrando a lo lejos, y unos pasos muy conocidos. Andrew. Lo reconocí antes de que Leonard alzara la vista. Su paso, rápido, pesado, irritado, era igual que cuando era niño, y se enojaba porque Rachel recibía más pudín. La puerta se abrió de golpe. Yo seguía sentada, de espaldas, la mano sobre los documentos. «Quiero ver al responsable de ML Holdings», exigió. Leonard respondió con calma. «Por favor, necesita cita previa. No hay quien reciba hoy». No me iré hasta saber quién está detrás de esto. Entonces me levanté, sin voltearme. Di unos pasos hacia la puerta trasera de la sala. Mi mano rozó la manija. Pensé, hay cosas que si las buscas lo suficiente, aparecerán, pero solo si realmente las puedes ver. Abrí la puerta. La luz del mediodía se filtró sobre mis hombros. Nadie dijo nada. Nadie me frenó. Y mi hijo estaba ahí, apenas a 3 metros, sin saber que la mujer que él quería desaparecer era la misma que acababa de salir de la sala desde donde él creía controlar todo. 3 días después, la administración envió una convocatoria a todos los residentes. Decía, reunión general, discusión sobre ajustes de contrato, nuevas políticas de alquiler y preguntas con el representante legal de ML Holdings. La reunión sería en el salón del sótano, el mismo lugar donde yo había preparado servilletas para la fiesta de cumpleaños de Melissa, cuando aún era la madre temporal. Llegué temprano. Me senté al fondo. Nadie me prestó atención. Estaban ocupados protestando, murmurando, molestos. Un grupo hablaba de demandar. Una señora mayor temía que no podría pagar el nuevo alquiler. Andrew estaba al centro, con el rostro tenso. Melissa miraba a su alrededor con irritación. Nadie me reconoció. Llevaba un viejo abrigo azul marino, una boina de lana bajada hasta las cejas, y tenía conmigo una libreta pequeña. Leonard subió al podio. Habló con serenidad y precisión, como alguien que sabe exactamente lo que cuenta. Sabemos que es un cambio grande, pero la propiedad cambió legalmente de dueño. El alquiler nuevo refleja el mercado. El propietario tiene el derecho, según la ley, de ajustarlo. La sala murmuró. Andrew levantó la mano sin esperar. ¿Quién es ese nuevo propietario? ¿Está aquí? ¿O sigue escondido tras cartas y abogados? Leonard sonrió cortés. Ella está aquí, pero no necesita hablar. Andrew se puso de pie. Todos voltearon buscando. Yo seguía sentada, al fondo, tranquila, en silencio. Mi mirada rozó a Andrew, pero no dije nada. No sonreí. Solo sentí el latido leve y constante de mi corazón. Pensé, ¿ya sabes cómo se siente que alguien esté justo enfrente y aún así no te ve? Andrew bajó la mano. Nadie se levantó, nadie habló. Yo tomé mi libreta y anoté. No necesitas ganar con aplausos, solo ganar con ese silencio que haga que se miren solos. No esperaba que Andrew me llamara, pero lo hizo. A las 1:18 de la mañana, el teléfono sonó 3 veces. En la pantalla, su nombre. Andrew, con trabajón. Nunca lo borré, aunque muchas veces quise. Esperé y no contesté. 1 minuto después volvió a llamar. Contesté. ¿Mamá? Su voz tembló como nunca antes.
Sí. ¿Estás bien? Me quedé en silencio. No por no saber qué decir, sino para ver qué quería decir él. Mamá, ¿sabes quién compró nuestro edificio? Nos están aplastando con esos alquileres. Melissa no puede dormir y yo estoy hecho un lío. Creo que alguien nos quiere. Mamá, ¿tú sabes quién podría ser? Una parte de mí quería responderlo de inmediato. Fui yo. Mamá, fui yo. Pero no lo hice. Solo pregunté suavemente, ¿por qué crees que alguien quiere aplastarlos? Largo silencio. Luego dijo, no lo sé. Quizá porque me equivoqué con alguien. Me recosté en la silla, miré por la ventana las luces de la calle, titilando tan lento como el corazón de quien envejece. Mamá cree, dije despacio, que quien se equivoca debe comenzar pidiendo disculpas. Andrew calló. A la mañana siguiente recibí una carta manuscrita, sin remitente, pero la caligrafía la reconocí al instante, la misma que usó cuando de niño me escribió un feliz cumpleaños mamá, con lápiz rojo torcido. Mamá, si estás en algún lugar por aquí, solo quiero decir algo. Lo siento. Guardé esa carta en la palma de mi mano, como si fuera una semilla, no porque merezca perdón al instante, sino porque supo inclinarse para empezar. Una semana después, Leonard me llamó a su oficina. Necesitamos firmar formalmente algunos términos nuevos. A largo plazo, ML Holdings debe revelar quién representa legalmente el patrimonio. Entendí. Si quería seguir siendo dueña, no podía quedarme tras una máscara. O salgo a la luz o me retiro. Llegué temprano. Él me entregó un expediente. Aquí, señaló, irá el nombre oficial del representante y propietario único. Tomé el bolígrafo. Mis dedos rozaron el papel justo donde decía nombre, ni tontomó, y entonces, en silencio, sin fanfarrias ni aplausos, escribí mi nombre con la firmeza de una mujer a la que su hijo sacó de su propia casa, Margaret Louisa Whitmore. Dejé el bolígrafo. Alcé la cabeza. Leonard no dijo nada. Solo esbozó una sonrisa, guardó sus papeles. Ahora usted es realmente la dueña. Salí cuando acababa de llover. El pavimento estaba resbaloso, pero mis pasos firmes. El viento estaba frío, pero no me encogí. Sostuve la mirada hacia adelante, segura de que ese nombre firmado me ayudaba a mantener la espalda erguida un poco más. Esa tarde regresé al edificio antiguo. Ya no era anónima, ya no estaba oculta. Entré por la puerta principal, la misma que antes me hacía quedarme afuera. El administrador me saludó con cortesía. Un joven vecino me dijo, «Buenas tardes, señora». Pero Andrew no estaba. Cuando Melissa abrió la puerta, se congeló al verme. Yo me dirigí a la pared del anuncio del pasillo. Tomé un papel, uno nuevo, firmado por mí, avisando de reparaciones en todo el edificio. Firmé debajo del anuncio con golpes de tinta seguros. Propietario, Margaret L. Whitmore. Me retiré sin decirle nada a Melissa, porque si algo debía decirse, ya estaba escrito en esa firma. Estaba sentada en la pequeña oficina al final del pasillo de la planta baja, la sede temporal de ML Holdings, cuando Andrew llegó. No golpeó la puerta como antes, no levantó la voz, solo se quedó parado afuera un momento y dijo, «Mamá, ya lo sé». Levanté la cabeza. Nuestros ojos se encontraron por primera vez, desde aquel día en que me dijo, «No pongas problemas en casa ajena». Ahora, él estaba en la casa donde yo era la verdadera dueña. Ya no llevaba puesta su camisa blanca bien planchada. Estaba arrugada, la corbata suelta, y sus ojos hundidos como si no hubiera dormido en días. No le pregunté cómo lo supo, ni quién se lo dijo. No hacía falta. ¿Es cierto?, susurró. ¿Todo este lugar está a tu nombre? Asentí. Ya no había nada que ocultar. No solo este, también los otros 4 edificios. No quiero volver a vivir en pequeño nunca más, Andrew. Él se sentó, cabizbajo. Esperé que dijera algo, una disculpa, un remordimiento, quizás enojo, pero solo murmuró, tembloroso. Tengo miedo. Veo que hiciste todo sin alzar la voz, y la forma en que me miras ahora, como alguien que nunca entendí de verdad. Lo observé. Ese hijo, que un día fue el niño rubio que llevaba al parque, ahora sentado frente a mí como un hombre enfrentando sus errores por primera vez. No busco venganza, le dije, pero tampoco olvido. Andrew guardó silencio. Luego preguntó con voz casi temblorosa, ¿nos vas a echar? No respondí enseguida.
Miré por la ventana. Afuera brillaba el sol, suave, no abrasador. Ese tipo de sol que solo quien ha perdido todo sabe apreciar. No echo a nadie, Andrew, pero ya no dejaré que otros decidan mi lugar. Esa tarde, Melissa vino, sin avisar, pero yo sabía que vendría. Abrió la puerta y su voz se oyó fuerte, calculadora. Entonces, ¿es cierto que estás detrás de todo esto? ¿Crees que este jueguito de poder te devolverá tu lugar? La miré fijamente, sin enojo, sin réplica. Melissa, esto no es un juego, es la vida. Y ya no soy esa mujer que se quedaba callada en el pasillo. Melissa soltó una risa sarcástica. Lo sabía. Nunca me aceptaste. Solo esperabas el momento para alejar a Andrew de mí. Yo no alejo a nadie, dije con voz firme. Solo salí del rincón donde ustedes intentaron esconderme. Frunció los ojos. Está bien, me voy. Pero recuerda esto. Andrew nunca volverá realmente contigo. Una madre que no sabe perdonar solo da miedo, no amor. Me levanté y abrí la puerta suavemente. La puerta está abierta, pero esta vez quien se va eres tú, no yo. Melissa me miró una última vez, ya no con rabia, sino perdida. Se fue, y yo no miré atrás. Esa noche Andrew volvió, no para pedir favores, no para suplicar que ayude a Melissa solo esta vez. Vino solo para sentarse a mi lado. Mamá. Melissa se fue. Dijo que ya no tengo nada que ofrecerle. Pero me di cuenta que nunca logré retenerte a ti. Lo miré y respondí suavemente. Porque creías que tu madre debía quedarse siempre en su sitio, no que podía levantarse. ¿Puedes perdonarme? Preguntó. No respondí de inmediato. Solo le serví una taza de té caliente y la coloqué frente a él. El té está caliente, tómalo. Mientras aún sepas quedarte y escuchar, yo creo que aún puedes cambiar. Una semana después de que Melissa se marchó, el barrio Alsina empezó a transformarse. No repinté paredes ni cambié pisos. Lo hice a través de personas. El primer departamento vacío lo entregué a doña Enriqueta, una anciana a la que su hija echó tras venderle su finca sin dejarle nada. Vivía en la estación de tren hasta que la encontré en la lista de solicitantes temporales. El segundo fue para doña Pilar. Fue maestra de música, pero después de enviudar y que su hijo se casara, le dijeron que lo mejor sería que volviera al pueblo. Vivió sola en una pieza de 7 metros cuadrados durante casi un año. Nadie sabía que yo aprobaba sus solicitudes. Nadie sabía por qué ellas pagaban la mitad del alquiler que los demás. Solo yo lo sabía, porque yo fui ellas. Fui la madre considerada una carga, la abuela que debía entender las cosas, la mujer que se alejaba del almuerzo familiar que ella misma había pagado. Llamé a este proyecto, Un lugar para mamá. Leonard me ayudó a formar un fondo de ayuda con estos requisitos. Mujeres mayores de 60 años, sin vivienda estable, que hayan sido cuidadoras sin pensión formal. No llamé a la prensa. No hice publicidad. Solo entregué llaves a quienes el mundo les había cerrado las puertas. Cada vez que daba un par de llaves, decía una sola frase. Nadie tiene derecho a decir que usted ya no es necesaria. Un mes después, una joven periodista llamada Clara me buscó. No podía creer que un barrio antes considerado difícil de alquilar ahora fuese ejemplo de comunidad. ¿Quién está detrás de todo esto?, preguntó. Sonreí levemente. Una madre que fue echada de la mesa que ella misma preparó. La historia del barrio Alsina se esparció más rápido de lo que pensé. No por anuncios, sino por los temblorosos relatos de las madres. Una escribió: comí sopa instantánea 2 meses después de que mi hijo me dijera: mamá, ya no me molestes más. Hoy tengo una cocinita, una mesa, y cada mañana alguien me saluda como vecina. Otra contó: me preguntaba si alguien notaría si yo desaparecía, pero la semana pasada doña Margaret me trajo una bufanda. Dijo: a mi nieta le gusta el color morado, pensé que a usted también. Lloré toda la noche. Una noche me senté con Clara bajo la luz amarilla del patio común. Me dijo: ¿sabe que tras el primer artículo recibimos más de 3.000 mensajes de todo el país? Miré al cielo. Luego pregunté: ¿cuántos eran de hijos? Ella asintió. La mayoría. Decían: leí esto y pensé en mi mamá, a la que no llamo hace 8 meses, y propuso:
Deberíamos hacer algo más, no solo casas, un lugar en el corazón. Así nació la campaña Una mesa para mamá. Comenzamos con lo que muchas madres han perdido, un asiento en la mesa. Cada participante solo debía poner una silla más, servir una porción extra y escribir en una tarjeta: para la mamá que nunca fue invitada a sentarse. Pronto se unieron restaurantes, cafés, hasta panaderías. Guardaban un lugar, encendían una vela y dejaban un mensaje: mamá, nunca te entendí del todo, pero puedo empezar de nuevo, si tú me dejas. Andrew vino a verme una tarde después de que la campaña se hiciera viral. No pidió volver, solo preguntó: ¿qué puedo hacer para reparar? Le puse una tarjeta blanca frente a él y escribí una sola línea: para la mamá que una vez olvidé. Me miró, no dijo nada, pero, por primera vez, lo vi llorar, no por perder algo, sino por entender lo que había abandonado. Nunca imaginé que algún día estaría sentada en la sala de maquillaje de un canal de televisión nacional. El cuarto olía a polvo compacto y perfume suave. Una joven me ajustaba el cuello del suéter gris y me susurró: ¿está nerviosa, señora? Sonreí. Temblé una vez, cuando estuve frente a la puerta de la casa de mi hijo después de que me echó. Ahora, no, querida. Ya no le tengo miedo a nada. El programa se llamaba Cada quien con su historia, transmitido en vivo a las 7 p.m., en horario estelar. El público era variado: jóvenes, adultos, ancianos, de todo el país. No venían a ver famosos, venían a escuchar la verdad. La presentadora era Clara, la joven periodista del barrio Alsina. Estaba sentada a mi lado con una mirada serena y cálida. Queridos televidentes, comenzó, hoy no nos acompaña una académica ni una empresaria famosa, pero sí una mujer que logró algo que muchos no se atreven a intentar: convertir el dolor en un hogar, convertir el abandono en un movimiento que ha hecho que miles de familias vuelvan a empezar. Las luces se enfocaron en mí, las cámaras rodaban, sin guión, sin tarjetas de ayuda. Clara me miró. Señora Margaret, ¿qué fue lo que la hizo comenzar todo desde cero? Miré directamente al lente y respondí con la misma voz con la que alguna vez canté nanas, pedí perdón o lloré en silencio. Porque mi hijo me echó de su casa, porque lo escuché decir: mamá, no nos molestes más. Y me quedé bajo la lluvia con una maleta vieja, sin saber a dónde ir. Si en ese momento me hubiera caído al suelo, nadie sabría que una madre había desaparecido. El estudio entero quedó en silencio. Pero no me caí. Caminé en silencio y me dije a mí misma: si el mundo ya no tiene una silla para una madre, entonces esa madre construirá una nueva mesa. No pensaba llorar, pero cuando Clara preguntó: si pudiera decirle algo a los hijos que han herido a sus madres, ¿qué diría? El pecho se me apretó. Miré a la cámara, no como una invitada más, sino como una madre que mira a su hijo, a ese hijo que tal vez la ha olvidado por años. No les diría: pídele perdón a tu madre. Les diría: no esperes hasta que ya no haya una mesa donde invitarla a sentarse. Un sollozo se oyó entre el público. No supe de quién. Tal vez un padre, tal vez una hija, o tal vez era Andrew, mi hijo, mirando la televisión con los puños apretados. Continué: perdonar no es fácil, pero si tu madre aún vive, entonces todavía tienes tiempo de no convertirte en ese hijo que lo dejó pasar. Clara sacó un pañuelo, no ocultó sus lágrimas, y yo tampoco. Siempre creí que al envejecer escucharía: gracias, mamá, pero en vez de eso, escuché: no vengas más. Bajé la cabeza, solo por un segundo. Luego la levanté, sin dejar que las lágrimas quebraran mi voz. Si estás viendo este programa y tu madre aún vive, no esperes a que ella toque tu puerta, o se quede sentada en un pasillo de hospital, o se quede afuera de una boda a la que no fue invitada. Pon una silla, sirve un plato y haz una pregunta: mamá, ¿cómo estás hoy? Porque a veces solo eso basta para que ella vuelva a sentarse en la vida. Todo el estudio se puso de pie a aplaudir, no porque dije algo grandioso, sino porque dije algo verdadero. Esa noche, después del programa, la televisora recibió más de 20.000 mensajes, no dirigidos a mí,
sino a madres a las que sus hijos aún no se habían atrevido a llamar. Clara corrió hacia mí con los ojos rojos pero llenos de luz. ¿Sabe qué, señora? El hashtag número 1. Una silla. Para mamá está número 1 en todo el país. Me quedé en silencio, no por la fama, sino porque por primera vez una silla vacía, símbolo de tantas madres olvidadas, había hecho que toda una sociedad se sentara a escuchar. En un pequeño restaurante de Madrid, el dueño, Pablo, colocó un cartel escrito a mano. Hoy ponemos 3 sillas más, una para mi mamá, una para la tuya, y una para la madre que esta noche no sabe a dónde ir. En París, un asilo organizó una cena para 12 personas, invitando a todas las madres que no fueron recogidas por sus hijos durante las fiestas. En Nueva York, una joven estudiante hizo una transmisión en vivo llamando a su madre, con más de 80.000 espectadores conectados. Mamá, nunca te he preguntado cómo estás hoy. Perdón por hacerte ver mis historias en vez de escucharte. Reservé una mesa para 2. ¿Quieres cenar conmigo mañana? Esa noche, al regresar a mi apartamento en Alsina, encontré una silla de madera frente a la puerta. Encima, una tarjeta con letras temblorosas. Mamá, nunca te entendí, pero ahora quiero escucharte. Soy Andrew. Me senté en esa silla. No hablé, no lloré, solo sentí el alma ligera, como una cena donde alguien, al fin, te invita de corazón. 3 días después, me recogió un coche para llevarme a la primera cena comunitaria llamada La Comida de las Madres Olvidadas. Las mesas largas estaban dispuestas bajo los árboles, manteles blancos, sillas alineadas, cada plato colocado con cuidado, sin pancartas, sin discursos, solo madres, de todas las edades, sentándose en los lugares que les fueron reservados. Me acerqué a mi silla. Sobre el plato, una rosa amarilla y una tarjeta escrita a mano. Para la madre que nunca se fue, solo fue empujada hacia afuera. A mi lado se sentó doña Ana, de 84 años. Susurró. Cociné durante 40 años para toda mi familia, pero jamás nadie preparó un lugar para mí, hasta hoy. Tomó mi mano, le temblaba, pero estaba cálida. Gracias, no por la silla, sino por hacer que el mundo recordara que las madres también necesitan ser invitadas. En las semanas siguientes, otras ciudades organizaron cenas con la 8ª silla, esa silla simbólica para la madre olvidada. No era necesario que la silla estuviera ocupada, pero sí debía estar reservada. Muchos hijos llamaron a casa. Muchas madres, que pensaban que morirían en silencio, fueron invitadas de nuevo. Y yo, Margaret Whitmore, ya no era la madre echada de la mesa familiar. Me convertí en quien pone la mesa, enciende la vela y guarda el lugar para todas las madres que alguna vez fueron empujadas al margen. Una tarde de principios de otoño, recibí un sobre grueso color crema, sin remitente. No había tarjeta decorativa ni letras doradas, solo una hoja blanca con unas pocas líneas impresas en negrita. Una silla que alguna vez se equivocó. Una invitación que esta vez es sincera. Desde 9 horas, restaurante Terra Alta. Sostuve la tarjeta en silencio durante un buen rato. No necesitaba adivinar. Sabía quién la había enviado. Y también sabía que no era una disculpa, ni una llamada, ni un abrazo lo que necesitaba reparación. Era esa silla. No me preparé como si fuera a una fiesta. Me puse el mismo vestido gris claro de antaño, el que pensaba usar la noche que Andrew me dijo que no era necesario que fuera. Recogí el cabello, calcé mis zapatos negros ya algo gastados, todo igual que aquella versión de mí misma, sin brillo, sin importancia, sin invitación, pero esta vez fui con la espalda recta. Al llegar, el sol se acababa de ocultar. El frente del restaurante Terra Alta seguía tan elegante como antes, pero el acceso estaba cubierto con una alfombra lisa, sin luces brillantes ni cámaras. Solo un camarero mayor inclinó la cabeza y dijo suavemente: «Bienvenida, señora Whitmore. Por aquí, por favor». Entré, y me quedé paralizada. La sala estaba igual que aquella vez. La ubicación de la mesa, la luz, incluso la melodía, todo era exactamente como lo recordaba. El momento en que me dejaron fuera de la cena familiar, pero esta vez todas las sillas estaban ocupadas, excepto una, justo en el centro. Esa silla no tenía mantel, no tenía flores.
solo una pequeña nota cuidadosamente colocada frente al plato. Mamá, este es el lugar que alguna vez te quité. Ahora te pido, por favor, siéntate. Caminé despacio hacia la mesa, sintiendo todas las miradas, no como una extraña, sino como la persona más importante que faltaba. Andrew se puso de pie, sin micrófono, sin discurso, solo un gesto simple. Sacó la silla, suave, firme, y esperó. Me paré frente a esa silla, la misma que me fue retirada con una llamada fría, la que me hizo pensar que no era digna, la que durante tantos años pensé que nadie recordaría. Y sin embargo, ahí estaba, esperándome. Andrew no dijo lo siento, solo me miró a los ojos. Esos ojos que una vez evitaron, que fueron orgullosos, que fueron fríos, ahora eran suaves, y dijo en voz baja: he puesto todo como estaba, pero esta vez no tienes que preguntar si hay lugar para ti, porque este lugar siempre fue tuyo. No respondí, tampoco lloré, solo me senté, en silencio, como si nunca hubiera estado fuera de esa cena. Nadie aplaudió, nadie rompió en llanto, pero algo no dicho llenaba el ambiente. Todos sabían, esa silla, al fin, estaba en su lugar. Durante la comida nadie mencionó el pasado. Andrew no se justificó, yo no expliqué, solo hasta el postre, pastel de manzana horneado. Andrew se inclinó y colocó la primera porción en mi plato, sin decir palabra. Luego bajó la cabeza y, con voz temblorosa: mamá, come, aún está caliente. Miré el trozo de pastel, luego lo miré a él, y una leve sonrisa apareció en mis labios. No por perdonar, sino porque, finalmente, vi que mi hijo había crecido. Esa noche, al regresar, abrí el cajón donde guardo las fotos viejas. Saqué una. Andrew, de 9 años, abrazándome junto al fuego. Tomé un bolígrafo y escribí al dorso: esa silla, finalmente, ya no está vacía. Y yo ya no estoy fuera de ninguna mesa. No pensé que volvería a sentarme en esa silla. Esa misma silla que una vez fue retirada, justo frente a mis ojos. Pero entonces entendí, a veces lo que más necesitamos no es una disculpa, sino una acción que devuelva todo a su lugar. Alguna vez guardé silencio creyendo que eso era noble. Me alejé pensando que ya no hacía falta. Pero después de todo, no desaparecí. Elegí volver, no para ser reconocida, sino para recuperar mi voz. Y si tú, quien me escucha ahora, alguna vez te sentiste excluido, si alguna vez te encontraste frente a una puerta cerrada por tu propia familia, te pido que confíes en mí. La paz no está en cómo te tratan, sino en cómo eliges seguir viviendo. No cuento esta historia para dar lástima, la cuento porque sé que hay madres, abuelas, personas que han dado todo, pero que solo necesitan un lugar, una mirada, una pregunta sencilla. ¿Cómo estás hoy, mamá? Si esta historia te hizo pensar en alguien, escríbelo, compártelo con nosotros en los comentarios, o simplemente escribe una frase que te hubiera gustado escuchar. Y si quieres seguir escuchando otras historias, algunas parecidas, otras muy distintas, pero todas nacidas de corazones que alguna vez se rompieron, suscríbete a ella, Historias Margaret. No porque este canal sea especial, sino porque aquí siempre habrá un lugar reservado para ti. También queremos saber, ¿qué te gustaría escuchar después? ¿Otra historia de una madre? ¿O un momento que creíste que jamás podrías perdonar? Cuéntanos, porque quizás lo que llevas guardado en el corazón pueda ayudar a alguien más a encontrarse. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.